Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos y gracias por conectarse con nosotros a través de este canal de YouTube que se llama El Alarido. Oigan, estas son historias de medianoche y créanme que vale la pena mucho, mucho, mucho quedarse con nosotros porque les voy a platicar una historia que ocurrió hace algún tiempo y que de verdad es de estas cosas terribles y espantosas que, bueno, yo no sé qué puede pasar por la mente de una persona que hace este tipo de situaciones. Ahorita les voy a contar, porque miren, dicen por ahí que todo es arte. Pues yo creo que no todo. La verdad es que no. Yo creo que tiene sus limitantes y sobre todo cuando ya caemos en delitos, las cosas se convierten todavía en peores, en peores. Pero bueno, antes de iniciar, les quiero recordar que todos los martes y jueves a las 9 de la, no, perdón, a las 11 de la noche tenemos nuestro en vivo en el canal del Alarido con Omar Benumea y un servidor. Estamos los dos contando historias de medianoche. Y los domingos, como hoy, bueno, pues lo hago solito a través de nuestro canal y nuestro podcast, porque recuerden que también transmitimos a través de nuestro podcast. Ahí pueden encontrar todas las historias de Alarido, desde la primerita que subimos hasta la que llevamos el día de hoy. Así es que hay muchísimo material y además nos ayudaría muchísimo que nos dejen también su reseña de lo que piensan de nuestro canal en el podcast. Eso nos ayuda también muchísimo. Agréguense también a todas nuestras redes sociales, que son el Philip. Ahí estaremos con todo gusto y con todo cariño respondiendo todos sus mensajes y comentarios. Aquí están las redes sociales. Y por supuesto que todos los domingos los invito a partir de las 9 de las 9 de la noche para que nos acompañen. Es que luego, miren, la mente va pensando cosas más adelante y la boca como que no ayuda. Entonces ahí es donde viene el cruce de información. Oigan, pues ahora sí, les voy a platicar algo. Fíjense que por ahí del año 2020, si no estoy mal, fue en el 2020, en México se popularizó una historia terrible, espantosa, una historia que además salió a los medios de comunicación, salió a hablar la jefa de gobierno, se hizo un escándalo y no era para menos. Fíjense que en la zona de Aragón, en la Ciudad de México, que de hecho hay un bosque, ¿no? El bosque de Aragón, va la línea del metro, la línea, ay Dios mío, no sé cuál es, Omar, la que va para Aragón, que va todo por Ciudad Azteca. Bueno, en este lugar que además es una colonia popular y en la línea B, muchas gracias, Omarcito. Yo dije, pues qué línea será. En la línea B, resulta que encuentran una carpintería en donde se fabricaban muebles, y esto es real, real totalmente, en donde se fabricaban muebles que eran muy exitosos y que de hecho comienza a ser una carpintería normal, pero con unos acabados de muebles impresionantes que la gente quedaba muy satisfecha porque no entendía cómo es que se llegaban a esas tonalidades tan bonitas en la madera. Bueno, ese señor, el carpintero, comienza a vender allí cerca de la zona del Bosques de Aragón y se hace muy conocido, se hace muy popular, hasta que de pronto, pues lo van agarrando en la maroma. Y resulta que este tipo, que además tenía en ese momento 56 años, eh, un hombre que se había dedicado toda su vida a la carpintería, en realidad utilizaba el líquido vital, el líquido que nos permite hacer todas las actividades a cualquier ser humano, este líquido rojo. Él agarraba gente y les drenaba este líquido rojo para poder hacer una mezcla de barniz con este líquido que extraía de la gente. Y con esto al señor se le hacía muy sencillo y muy fácil pintar sus muebles. Fue todo un escándalo, como les digo, la captura de este tipo, pues habló de eso la jefa de gobierno en aquel momento, los elementos de la Guardia Nacional llegaron a detenerlo. De hecho, cuando llegan a detenerlo, ese señor de 56 años agarra sus papeles, porque ya se sabía que andaban detrás de él, agarra sus papeles y se va por el bosque de Aragón. A través del bosque trata de huir, se lleva sus papeles, se lleva su pasaporte, se lleva todo lo que él necesitaba para huir del país. A final de cuentas, lo lograron capturar. Una cosa que dice uno, ¿a quién se le ocurre hacer este tipo de tonterías? Bueno, eso ocurrió en el 2020 en México, en la Ciudad de México, y fue muy conocido, muy conocido y desafortunado, además, el hecho. Pues fíjense que en España no se quedan atrás. ¿Y saben por qué? Porque resulta que hay gente que ama el arte por sobre todas las cosas y que encuentran en el arte una manera
invertir su dinero, una manera en la que ellos se sienten vivos, en la que se sienten, vamos, yo he ido a muchos museos, he tenido la oportunidad, de hecho, hace algunos años fui a ver una exposición de Picasso que trajeron a México varias obras que son de coleccionistas y las prestaron para que las presentaran en el Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México. Y yo dije, tengo que ver un Picasso, ¿no? Ahora sí que no me quiero morir sin ver un Picasso. Entonces fui, bueno, de hecho fuimos varias personas. Pues miren, sí, la verdad es que se necesita ser muy ignorante como yo para no entender el arte de Picasso. Pero yo decía, pues qué bonito, ¿no? O sea, si me preguntan, está bonito. Pero así como otras personas que yo veía que le volteaban a ver una cosa y le volteaban a ver otra, y del ángulo, y que si el no sé qué, y que si el cubismo y tal, yo la verdad no le entendí. Pero hay personas que de verdad se embelecen viendo el arte y les parece algo sublime. Bueno, había un artista plástico, un artista, es que miren, o sea, de verdad la gente se queda sorprendida y yo digo, pues, o sea, está bonita la foto, ya, yo veo ahí un cerebro, no sé si sea eso, pero yo es lo que veo. Bueno, pues resulta que este pintor, este artista plástico de allá de España, fue famoso y fue conocido, pero fue famoso y conocido porque hacía arte, ¿cómo le llaman, Omar? Con relieve. Es decir, era la pintura, el cuadro, pero si uno ponía las manos sobre el cuadro, o sea, se sentía, ¿no? Como la textura, hagan de cuenta. Pero hacía cosas verdaderamente preciosas, hermosas, con unas tonalidades increíbles. Muy bonito todo, todo. Eso sí, muy caro. Todo lo que vendía se cotizaba en miles y miles y miles y miles y miles. Bueno, pues durante mucho tiempo este señor se convirtió en uno de los artistas favoritos y preferidos, y la gente quería sus pinturas sí o sí. Y entonces resulta que conforme se fue haciendo conocido, la vida del artista comenzó a ser también interesante. Y para muchos era, quiero conocer al enigmático maestro, quiero saber cómo trabaja, quiero saber sus obras. Bueno, poco a poquito fueron indagando dónde vivía este señor. Y resulta que una casa normal, un jardincito muy pequeño, una casa de dos, no, de una planta con 2 cuartos al frente y construcción en la parte de atrás. Normalita, ¿no? Tal cual. Lo único que a la gente le empezó a parecer un poco extraño es que el maestro, el artista, entre comillas, ¿no? Porque también hay quien nos escucha en podcast. El maestro, el artista, decía la gente, ay, qué raro. ¿Tú lo has visto algún día? Porque no tenía coche, ¿eh? No tenía coche. Y decía la gente, ¿tú lo has visto algún día que salga por su mandado, que vaya a la despensa, que lo encuentres en algún lado? Y la gente, sobre todo los vecinos, perdón, comenzaban a decir, pues no, yo nunca lo veo, ni que le traigan de comer, ni que él salga a buscar comida. Ay, qué raro. Y así se fue pasando el tiempo. Y cada que él presentaba una exposición, uy, bueno, miren, era éxito total y se sabía que además ganaba mucho dinero porque sus obras eran muy caras, mucho, mucho, muy caras. Y entonces todo el mundo decía, pues todo está muy bien, nada más a mí lo que me intriga es por qué nunca sale a comer, nunca sale a comprar nada, no lo vemos como que, ya reparó su casa. No, es como muy extraño, pero todos los artistas tienen algo de, pues, de rareza, ¿no? Dicen por ahí de músico, poeta y loco, y artistas todos tenemos un poco. Y entonces a la gente se le empezó a parecer raro, pero más raro cuando de pronto él salía y se iba al centro, se sentaba en una banca y entonces comenzaba a platicar con alguna persona, generalmente con personas de edad avanzada. Comenzaba a platicar, normal la plática, ¿no? Nada del otro mundo. Él se despedía de la persona y después la persona comenzaba a seguirlo, la persona de la tercera edad. Ay, qué raro. Bueno, pues ya cuando él se daba cuenta que la otra persona lo seguía, empezaban nuevamente a platicar, pero ya rumbo al camino, se lo llevaba a su casa. El problema era que veían entrar a la gente, pero ya no la veían salir. Qué raro. Pues ahora cuánta gente ya vivirá en esa casa, porque le ha metido una y luego metió un señor grande y luego metió una señora grande y luego, entonces empezaban a preguntarse. Pero lo raro vino cuando comienzan a desaparecer personas de edad avanzada y la noticia se hace pues muy conocida.
Algo muy parecido a lo que ocurrió aquí en México con la Mataviejitas, ¿no? Con doña Juana, que es Amperio, creo que se llama la señora. Bueno, algo muy parecido. Entonces, las autoridades empiezan a preguntarse y a cuestionarse qué era lo que pasaba, por qué desaparecían las personas de la tercera edad. Comenzaron a sospechar de todo mundo, de gente que se dedicaba serialmente a hacer ese tipo de cosas, no daban, agarraban a una persona pero seguían las desapariciones, agarraban a otra persona y seguían las desapariciones y decían, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Quién está haciendo estas cosas? No le daban. Desconfiaron de todo mundo, menos del artista. No, no, ¿cómo? No, pues el artista, no, 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 ay, no, no, no. Es más, tenga cuidado, señor artista, no le vayan a hacer un diálogo a usted también. Nadie sospechaba nada. Hasta que ya no les quedó de otra, ya no tenían opción, ya habían prácticamente limpiado el pueblo, ya habían limpiado todo, ya habían agarrado a mucha gente y nadie resultaba ser el responsable. Hasta que un buen día alguien dijo, vamos a entrar, para no incomodar al maestro, vamos a entrar, pero vamos a entrar como de una manera muy sigilosa, como queriendo comprarle un cuadro, que él no vendía en su casa, en realidad él vendía a través de las exposiciones, pero dijeron, pues vamos con ese pretexto. Entonces infiltran a policías vestidos de civiles para que fueran. Oiga, maestro, es que fíjese que tenemos un encargo, es de una persona de la nobleza y es que queremos que nos haga un trabajo muy especial y todo. Pero el maestro, desde el primer momento que se conocía y se sabía que era un hombre muy tranquilo, que era un hombre muy sociable, que era un hombre, pues que si no era muy amiguero, por lo menos no era grosero, pues ese día se comportó totalmente distinto. Yo no recibo a nadie en mi casa, yo no trabajo desde mi casa para vender, yo aquí no hago las ventas, y si quieren algún trabajo, voy a tener exposición tal fecha en tal lugar, ahí vayan y búsquenme, pero aquí no los puedo recibir. Y cerró la puerta. A la policía ya le pareció algo raro, ¿no? Algo extraño. Bueno, pues entonces lo siguiente ya fue más directo, ya fue que fuera la policía y señor, sabe que por toda la situación que estamos pasando en el pueblo, necesitamos catear y revisar toda su casa. No podemos dejar así las cosas. ¿Por qué? Porque es orden del gobierno y porque además es por su propia seguridad. Ese señor se pone rojo, enojado y dijo, yo no voy a permitir que entren a mi casa. Pues no era de que quisieran, era que ya llevaban la orden y entra la policía. Cuando la policía entra a la casa del maestro, del artista, lo que vieron ahí no fue triste, sino fue cómo era posible que un ser humano pudiera tener esa capacidad de lastimar a otro ser humano de esa manera tan desgarradora. Encontraron a las personas de la tercera edad, varias, colgados de los pies. Abajo había charolas para recoger los líquidos de estas personas para hacer sus pinturas con las que él trabajaba. Pero además, ese relieve que ponía en sus pinturas, esas como protuberancias que habían en las pinturas, en realidad eran piel de las personas, eran huesitos de las personas, incluso dentadura de las personas llegaba a utilizar. Y todo eso se vendió. Pero además, el tipo tenía su refrigerador lleno, por eso es que nunca salía a comprar. Por eso es que el infeliz nunca se preocupaba por qué voy a comer. Siempre tenía que comer. Y los cuadros que estaban ahí realmente eran cuadros muy bonitos, pero hechos a base de esta crueldad. Yo no sé qué necesita tener una persona en la mente para hacer cosas tan inhumanas, cosas tan espantosas. La noticia se hizo conocida, obviamente quedó preso, ya debió haber muerto, eso fue hace muchos años. El tipo quedó preso, mucha gente le reclamaba porque sabían en dónde había quedado su familia, cuál había sido su paradero. Y fue muy triste conocer esta historia.
La casa quedó clausurada, la casa quedó cerrada, se empezaron a rastrear las obras que el tipo había hecho para destruirlas, para quemarlas, porque no era correcto que se hicieran este tipo de cosas. Mucha gente dicen que en la celda donde estuvo mucho tiempo metido este tipo, se escuchaban los gritos de ayuda, los gritos de auxilio de las personas de la tercera edad que clamaban por justicia y clamaban por venganza. Durante mucho tiempo se escuchó esta situación. Fue de lo más desagradable y de lo más triste que ocurrió en aquellos años. Pero fíjese, nada más, uno pensaría, seguramente después de esto, entendemos que no tenemos por qué maltratar a otras personas. Y cuando esto se repitió en el 2020 aquí en México, con este supuesto carpintero que les digo que huyó en el bosque de Aragón, uno dice, no, se muere uno pero queda otro, y se va otro y queda otro. ¿Y la maldad humana cuándo va a terminar? ¿Qué capacidad? Si esa capacidad que tenemos para lastimar a alguien la ocupáramos para sumar, para hacer cosas buenas, otro mundo sería en el que viviéramos. Desafortunadamente se hace de esta manera y es algo muy, muy, muy triste. Pero bueno, pues ahora sí descansen en paz todas las personas que fueron víctimas, tanto de lo que ocurrió en México en el 2020 como de lo que ocurrió hace muchos años allá en España también. En fin, pues hasta aquí con nuestra historia de alarido de esta noche. Por lo pronto, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado. Recuerden que además tenemos nuestro podcast del alarido y del Philip y de los inexpertos. Síganos, por favor, y los esperamos todos los martes, jueves y domingos a través de este canal. También de lunes a viernes en el canal del Philip a las 9:30 de la noche. Con Sabor a México todos los martes, viernes y domingos a las 6 de la tarde. En fin, tenemos por todos lados. Pásenla bonito, cuídense mucho. Yo soy Felipe Cruz el Philip. Gracias a Marcito Benumea. Nos vemos. Adiós.